Buen día muchachos, bienvenidos a este curso sobre medidas de tendencia central. Hoy vamos a hablar de la media, la mediana y la moda en datos sin agrupar. Entonces, el primer término que vamos a conocer el día de hoy, la primera medida que vamos a conocer es la media. Específicamente la media aritmética, que también se conoce como promedio. Aquí tengo escrita la definición de lo que es la media aritmética y cómo podemos calcularla. Dice, es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Creo que con un ejemplo podemos entender un poco mejor qué significa la media aritmética o promedio. El ejemplo que vamos a trabajar durante el video es el siguiente. Dice así. Las calificaciones de 7 estudiantes en el examen de matemáticas fueron las siguientes. Es un caso en donde se conocen las notas de 7 estudiantes y estas fueron las calificaciones. Un estudiante sacó 8, otro 5, 7, 5, 4, 5 y otro estudiante sacó la nota 8. Vamos a calcular el promedio o la media aritmética de estos datos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero que vamos a hacer es escribir el símbolo de la media aritmética. El símbolo es este, una X con una rayita arriba. Es la manera de escribir en matemáticas el promedio o media aritmética. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar lo que me dice la definición. Dice que debemos sumar todos los datos y dividirlo, el resultado, entre el número de datos. Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribir la suma de todos los datos dividido, o sea, sobre la cantidad de datos. Como hay 7 datos, los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el número que voy a colocar aquí abajo en la fracción. El número 7 porque son 7 datos. Entonces, pues hago la suma de los números que están arriba y el resultado de la suma me da, en este caso, 8 más 5 más 7 más 5 más 4 más 5 más 8, el resultado es 42. Y ese 42 lo voy a dividir entre 7. Ya había dicho que el 7 porque tenemos 7 datos en total. Siempre el número de abajo es la cantidad de datos. Por último, realizo la división entre 42 sobre 7. Por lo general dan números decimales, pero en este caso nos da un número exacto. 42 dividido 7 me da 6. Este 6 es el promedio de las calificaciones de los estudiantes. Este sería la media, pero vamos a escribir la respuesta con una interpretación. Vamos a interpretar qué significa ese 6. Y para que nos quede interpretado de una manera correcta, lo que hago es escribirlo en una frase. Dice así: el promedio de las calificaciones de los 7 estudiantes en su examen de matemáticas es 6. Eso es lo que significa ese 6. Esa es la interpretación. 6 es el promedio de las notas de los 7 estudiantes. Creo que es muy sencillo calcular el promedio o la media aritmética. Vamos con la siguiente medida, que es la mediana. Para la mediana tenemos dos formas de calcular la mediana dependiendo la situación. Entonces voy a mostrar la primera forma en que se calcula la mediana, la forma más sencilla. Entonces me dice que la mediana es el valor central de todos los datos cuando están ordenados. A veces estas definiciones son un poco enredadas, con ejemplos entendemos un poco mejor. Voy a utilizar el mismo ejemplo del ejercicio anterior. Tengo las calificaciones de 7 estudiantes en el examen de matemáticas y tengo las mismas calificaciones, las 7 calificaciones. Voy a calcular la mediana. Lo primero que hacemos para calcular la mediana es organizar los datos, es decir, todos estos números, de menor a mayor. Entonces lo hago rápidamente y organizo. Entonces el más pequeño es 4, después va 5, 5 y 5. Hay 3 5, los tengo que colocar. Después iría el 7 y por último los dos 8. Ya los tengo organizados de menor
a mayor. Cuando ya tenga los datos organizados, ordenados, voy a escoger el de la mitad. Entonces, por favor, observen bien los datos y si miran bien, el dato de la mitad es el número 5, este que acabo de señalar con esta circunferencia. Ese es el dato de la mitad. Si nos damos cuenta, de este dato a la izquierda hay tres valores, hay tres datos. Y de este 5, de este dato hacia la derecha también hay 3, o sea que este es el dato que va en la mitad. Cuando ya tengamos identificado cuál es el dato central, el dato que va en la mitad, pues simplemente hacemos lo siguiente. Escribimos el símbolo de mediana. El símbolo de mediana es una M con una E pequeña, así como lo tengo escrito acá. Eso significa mediana y simplemente coloco el valor que encontré allí en la mitad. La mediana sería 5. ¿Qué significa la mediana? ¿O qué nos da a entender la mediana? ¿De qué manera la podemos interpretar? Voy a escribir una frase con la cual le doy la interpretación a este dato que acabé de encontrar, a este 5. La interpretación es la siguiente. ¿Qué quiere decir ese 5? Que el 50% de las calificaciones de los 7 estudiantes en su examen de matemáticas es menor o igual a 5. Ese 5 que tengo aquí señalado con la circunferencia lo volví a colocar aquí con la circunferencia para que ustedes sepan que estoy hablando de ese mismo número. Es decir, que de este 5 hacia atrás todos los valores son menores o iguales. El 50% de las calificaciones de los 7 estudiantes en su examen de matemáticas es menor o igual a 5. ¿Listo? Eso es lo que me da a entender la mediana, por eso es el dato de la mitad. ¿Listo? ¿Qué sucede? Como les dije al comienzo, cuando estaba explicando la mediana, hay dos maneras. Esta es la manera en que se calcula la mediana cuando tengo una cantidad de datos impar. ¿Cómo así una cantidad de datos impar? En este ejercicio tengo 7 datos. Tengo 7 calificaciones, aquí están. Y 7, si la cantidad de datos es 7, entonces tengo una cantidad de datos impar. Cuando tengo una cantidad de datos impar, pues resulta y pasa que es muy fácil encontrar el dato de la mitad. Sale fácilmente. Pero cuando tengo una cantidad de datos par, lo tengo que realizar de la siguiente manera. Cambia un poco el procedimiento. Voy a hacer un ejemplo. Cuando la cantidad de datos es par. Entonces, aquí está la manera en cómo se debe calcular la mediana. Dice, es el promedio de los dos valores centrales de todos los datos cuando están ordenados. Otra vez un poco enredado a entender. Mejor expliquémoslo con un ejemplo. Busqué un ejemplo muy parecido, pero ya no tengo 7 estudiantes, porque 7 es impar, sino que tengo 8 estudiantes, tengo las calificaciones de 8 estudiantes. Si tengo las calificaciones de 8 estudiantes, entonces la cantidad de datos es par. Y pues lo único que hice fue agregar una calificación más, un examen más, entonces aquí son los mismos valores que tenía ahorita, pero agregué la calificación de un estudiante más. ¿Listo? Esta calificación de 9. ¿De qué manera se realiza el cálculo de la mediana cuando la cantidad de datos es par? Pónganle mucho cuidado. Lo que tengo que hacer es lo mismo que hice anteriormente. Primero organizo los datos de menor a mayor. O sea, como quien dice, ese paso es repetido, ¿cierto? Sin importar si es par o impar, se organizan los datos de menor a mayor. Entonces aquí tengo 4, 5, 5, 5, 7, 8, 8 y 9. Ya los organicé, ¿cierto? Ahora tengo que escoger cuál es el valor central. Entonces, si ustedes observan esta lista de números, ¿cuál creen ustedes que sea el valor de la mitad? Yo creo que estaría por acá, ¿cierto? ¿Será que es este 5? Porque a la izquierda me quedan 3 datos y a la derecha me quedan 4 datos. Entonces, este no es. ¿Será que es este 7? Miremos a ver. A la izquierda del 7 me quedan 4 datos. A la derecha del 7 me quedan 3 datos. Tampoco es el dato de la mitad. Resulta y pasa que en este caso hay dos valores centrales.
el 5 y el 7 son los dos valores centrales. ¿Listo? Esto sucede cuando la cantidad de datos es par. Siempre habrán dos números en el centro, siempre habrán dos datos centrales, dos valores centrales. En ese caso, ¿cuál sería la mediana? Pónganle mucho lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es calcular el promedio entre estos dos números, como dice la definición. La mediana es el promedio de los dos valores centrales de todos los datos cuando están ordenados. Es decir, que tenemos que calcular el promedio entre estos dos números. Y es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es sumar estos dos números y dividirlo entre 2. Aquí lo tengo escrito. 5 más 7. Este 5 es este que tengo acá y este 7 es el que tengo acá. Sumo esos dos números centrales, esos dos valores centrales, y los divido en 2. Siempre voy a hacer esa operación. Hago la suma. 5 más 7 me da 12. Y sobre 2 el resultado sería 6. En este caso, para este ejemplo, la mediana, que se simboliza con la M y con la E, es igual a 6. Esa es la mediana. ¿Qué quiere decir ese 6 en este ejercicio? Lo voy a interpretar en la siguiente frase. Quiere decir que el 50% de las calificaciones de los 8 estudiantes en su examen de matemáticas es menor o igual a 6. Entonces miremos, digamos que aquí está la mediana. Si yo miro de la mediana a la izquierda, observo que efectivamente todos los valores son menores o iguales que 6, ¿cierto? Entonces tengo 4, 5, 5 y 5, menores que 6. Y si miro hacia la derecha, observo que los datos son mayores a 6. Miren, 7, 8, 8 y 9. Esa es la interpretación de la mediana. Entonces, ya saben las dos formas que hay para calcularlas. Recuerden que estamos hablando de datos sin agrupar. Datos sin agrupar. ¿Qué quiere decir datos sin agrupar? Son datos como estos, que todavía no están organizados en tablas de frecuencia, sino que son datos sueltos que yo tengo. Cuando tengo datos sin agrupar, es que calculamos el promedio y la mediana de videos. Vamos a hablar de cómo se calcula la media, la mediana y la moda con datos que estén agrupados, o sea que estén organizados en tablas de frecuencia. Por último nos falta la moda. Entonces la moda, voy a leer lo que significa, es el valor o los valores que más se repiten. Voy a utilizar el mismo ejemplo que estamos trabajando, el de los 7 estudiantes. Tengo las calificaciones de los exámenes de matemáticas de los 7 estudiantes y voy a calcular la moda. Entonces la moda es muy sencillo. La moda es simplemente observar cuál es el dato que más se repite. Aquí fácilmente nos damos cuenta que es el número 5. En algunos casos, pues, como ya tenemos los datos organizados porque realizamos la mediana, entonces también es un poquito más fácil darse cuenta aquí cuál es el dato que más se repite, ¿cierto? Aquí lo vemos un poquitico mejor. Es el 5. ¿Qué hacemos para escribir la moda? Pues escribimos el símbolo de moda, que es la M y una O pequeñita. Y en este caso, pues la moda es, como ya lo dijimos, 5. Simplemente es colocar cuál es el dato que más se repite y lo colocamos. Y vamos a dar una interpretación de lo que significa la moda. Entonces, la voy a escribir en la siguiente frase. Dice, la calificación del examen de matemáticas con más frecuencia en los 7 estudiantes fue 5. Eso es lo que significa la moda. El dato con mayor frecuencia, el dato que más se repite. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, espero que hayan entendido. Recuerden que estamos hablando de datos sin agrupar y que en un próximo video hablaremos de la media, la moda y la mediana en datos agrupados. Espero que hayan entendido y si les gusta el video no olviden darle like y suscribirse. Hasta luego y que tengan un gran día.